La Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones educativas más importantes de América Latina, creada con un carácter público para buscar el desarrollo profesional de la gente con menos oportunidades en este país. Convertida en uno de los centros críticos con más injerencia en las discusiones del rumbo de México, y que siempre ha querido ser utilizada para la imposición de planes que benefician a unos cuantos. Bueno, soy asesor sindical, estoy jubilado ya de la UNAM, después de 40 años de servicios en el CCH Azcapotzalco. Yo empecé siendo profesora normalista. Yo estudié preparatoria y normal al mismo tiempo. Y llegué aquí al colegio por circunstancias del partido, del PSUM. Y me dijeron, pues vente, nosotros tenemos una célula aquí, hay grupos, ¿no te gustaría trabajar aquí? No, pues sí, sí me gustaría. Hice mi examen y me quedé y así es como llegué yo al colegio. Junio cumplo 35 años de ser profesor aquí en el CCH. Pues empecé dando economía, yo soy licenciado en economía, la cursé en la ENEP Acatlán. Pues yo entré aquí al CCH en el año de 1988, me avisó un amigo, ¿no? que había grupos de economía y llegué a la Secretaría Académica, me dieron 2 grupos y posteriormente pues ya me gustó mucho este trabajo. Egreso de la carrera de Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en Ciencias de la Comunicación, hice estudios en Antropología Social en la Universidad de Santa Clara, Cuba, tengo estudios de especialidad en Educación Media Superior y tengo otra especialidad en Tecnologías Educativas. Bueno, yo me incorporo al CCH en 1986 y ahí permanezco durante 32 años impartiendo asignaturas relativas al taller de lenguaje y comunicación. Llevo un currículum al CCH Azcapotzalco y días después, semanas después, me llaman para incorporarme a la planta docente. Cuando surgió el CCH como subsistema de educación media superior, fue una respuesta que dio don Pablo González Casanova a la explosión demográfica que había habido en México desde la década de los 60 y durante los 70. Había 9 prepas en la UNAM. ¿Y dónde iban a darle alojamiento de media superior a tantos chicos? Entonces don Pablo diseñó un sistema de masas, el CCH con 4 turnos, ¿no? Con una población de 15,000 estudiantes por plantel y que iban a ser 10 planteles. Sí, yo veo que desde finales de los 80 empezó el proyecto que lo empezó Soberón y luego lo continuó Sarucán, que querían desaparecer la Universidad de Masas. Yo ingreso en junio de 1986 al CCH Azcapotzalco y posteriormente inicia el movimiento del CEU de 1986 hasta la huelga en la cual voy a participar. Yo soy un convencido y era un convencido en ese momento también de la justa lucha en contra de la privatización de la universidad. Sacan un documento que se va a llamar Fortalezas y Debilidades. Y en esas fortalezas y debilidades van a plantear la posibilidad del cobro de cuotas a los estudiantes. Esto inmediatamente va a aprender en algunas facultades y por supuesto en los SHs que se caracterizan por un gran nivel de conciencia. En la huelga del 86, la del CEU,
fue un movimiento muy vertical. Estaban los llamados tres reyes magos y medio. Entonces, la del 86, como que era muy fresita la generación, ¿no? Y representado, por ejemplo, por Imanol Ordorica. Me tocó el movimiento, así que hubo antes un movimiento del Stunam, que fue a la huelga, una huelguita breve, creo que la última que ha hecho el Stunam en su historia, y después vino la del CEU, la del 86. Veía yo el intento por privatizar la universidad. Anduve participando a distancia, todavía no involucrada mucho con los alumnos. Me incorporo activamente participando en las marchas, en las guardias, en los mítines, todo lo que requirió el movimiento de 1986. Luego vino una época personal muy difícil. Empezando 1990, yo me deslindé completamente. Sobrevivo, hermano, sobrevivo cotidianamente. ¿Qué hago? Hago cantidad de cosas. En Ecatepec, Jardines de Santa Clara. Mi madre toda la vida ha trabajado. Y mi padre pues estaba también ahí trabajando. Yo tomo la decisión de ir a Avenida del Imán a hacer mi registro. Afortunadamente me quedo. Pues acabé la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía en la UNAM. No he dejado de hacer trabajo político, para mí es parte de mi vida. Pues me he dedicado a emprender ahora mis negocios, ¿no? Mi mamá en un momento era trabajadora federal. Yo tuve la suerte de estar en el Politécnico, primeramente antes que la universidad, estar organizándonos para tratar de erradicar el porrismo en la vocacional, pues me costó la expulsión de que mi hermano y me dice, oye, voy a hacer mi examen a la universidad, es mañana. Hicimos el examen juntos, pues somos de la misma letra, ¿no? Obviamente. Y curiosamente el que me invitó no se quedó y yo sí me quedé en la universidad, ¿no? Yo entro en noviembre ya del 91, pero para el 92 se da un movimiento que es un movimiento en contra del alza de cuotas con el ex rector José Sarucán. Y entonces te empiezas a acercar, de repente hay un camión que se está llenando de estudiantes que te están invitando a no sé dónde, te subes y empiezas a escuchar, ¿no? Tanto las consignas, empiezas a escuchar que hay un discurso de que algo está mal, de que algo te va a afectar, ¿no? Como universitario, y que hay que sumarse, y efectivamente empiezas a adquirir cierta conciencia de ello, a pesar de tu inexperiencia. Ingresé como cuenta 92, soy cuenta 92 en la universidad, pero me tocó el proceso cuando yo ingresé del movimiento en contra, nuevamente del segundo proceso de tratar de privatizar la educación, concretamente la universidad, con el rector Sarucán. El segundo intento por medio de Sarucán, pues empiezas a ver movilizaciones. De hecho, no hubo ni siquiera, creo que 2 paros en algunos colegios de ciencias y humanidades y creo que 3 marchas y con eso pararon. No hubo huelga en el 92. Dedicado los últimos casi 15 años de su vida a lo que es el servicio público. En estos momentos soy abogado litigante desde hace varios años y también doy información. Hay quienes en algún momento me llaman profesor. Como yo vivía en Tepito, vivía con mis papás. Mi mamá es empleada del Seguro Social y mi papá era empleado en aquel entonces, nada más era empleado del gobierno de la Ciudad de México. Sí, bueno, pues nosotros mantenemos todavía el proyecto que empezamos hace 26 años. Y pues también seguimos, o sea, pues personalmente seguimos estudiando la lengua, ¿no? La lengua ñañú, la lengua náhuatl. Estudiando en la FESA de Catlán, estamos escribiendo, acá escribí unas canciones, yo he estado escribiendo algunos cuentos, algunos relatos, algunas poesías. En el Rosario, siempre hemos vivido en el Rosario. Fíjate que mi jefe era obrero. Trabajo para la Secretaría de Salud, estoy en área de investigación, en los comités de ética y de bioseguridad para proyectos de investigación. En la alcaldía Azcapotzalco, yo vivía con mi mamá y mi hermano.
Ahorita estoy como profesor, bueno, como investigador en la universidad, en UNAM, en la FES Iztacala, en clavería, en Azcapotzalco, con mis papás. Mi mamá ama de casa y mi papá obrero. Yo soy psicólogo, estoy trabajando como maestro de tango, como profesor de tango y tengo un método de tango como herramienta terapéutica en San Juan de Aragón. Mi mamá es ahora jubilada de Telmex, mi papá trabajó toda su vida en el ramo hotelero. Mi oficio finalmente fue corrector de estilo y pues hay otros negocios por ahí. Yo vivía hasta Coacalco de Berriozábal. Vivía con mis papás. Bien, pues ahorita estoy ya como docente del colegio. Yo vivía en Cuautitlán Izcalli con mi familia. ¿No? Mi papá era artesano. Yo decidí aplicar a CCH Vallejo porque uno de mis tíos había estudiado ahí. No me quedé en CCH Vallejo, mi segunda opción era CCH Azcapotzalco. Yo soñaba con estar en CCH y aquí específicamente. El examen era directo en CCH. A mí todavía me tocó todo este rollo de el CCH con el plan anterior. Eran 4 turnos, ¿no? Eran otra visión completamente distinta en cuestión educativa. El CCH entró en el segundo, qué mejor, en el segundo turno, no entró a las 7 de la mañana. Mi primer semana de clases estaban haciendo un meeting. Entonces yo ya entré un poco maleadito al CCH. Y pues ya más bien entré a echar desmadre, ¿no? Porque pues el sistema te lo permitía. Ya así cuando te tomé conciencia como al tercer, cuarto año que llevaba aprobadas todas. Entonces ya fue cuando me puse a machetear y todo. Siempre andábamos participando en las ondas políticas, ¿no? En las huelgas del 95, apoyando las causas, ya sabes, siempre, ¿no? Para empezar, el CCH, para recordarlo, es un proyecto que está emanado para que los trabajadores o los hijos de los trabajadores campesinos y obreros pudiesen ingresar, ¿no? E incluso los trabajadores y los propios campesinos. Y por eso también se derivaba en 4 turnos por plantel, que el foco rojo, pero el foco rojo no está en las prepas, no está en las facultades, no está en las escuelas superiores, están en los CCHs. Por supuesto que fue formando en mí una expectativa, ¿no? Del colegio como un espacio que te brinda oportunidades para canalizar, ¿no? Pues tus ganas de participar políticamente, estas ganas de involucrarme en la participación política, en esos tiempos la grilla, ¿no? Un colectivo de una colita que había quedado del CEU, ¿no? Del movimiento ceuista, y que tenían un colectivo que se llamaba Braxas. Entonces yo a ellos de repente los veía desde lejos, los observaba, veía qué hacían y yo decía, yo quiero eso. Me encuentro con un conglomerado de colectivos, pues que Abraxas, que SACBE, yo cuando llegué, estoy hablando de que había 5 colectivos, era mínimo, ¿eh? Quiere decir que las ideas, quiere decir que la participación política, quiere decir que la responsabilidad, este sentimiento de que tú vales, de que tú importas y de que lo que tú hagas como ciudadano va a tener una repercusión afuera, te lo inculcaban todo el tiempo. Porque iba con una compañera que vivía también por donde yo vivía y cuando ya nos regresábamos estaban los camiones afuera del CCH, ¿no? Y hay unos camiones, pues vamos con los camiones, seguramente nos van a dejar en un metro, ¿no? Así, nadie se sabía ir a Reforma. Yo tuve que guiar al chofer, ¿no? Y terminamos pues en la manifestación. Había una compañera que era Mariela Loza Nieto. Fueron las ganas y la voz de ella en la que gritaba las consignas, ¿no? Ahí fue mi primer encontrón, digamos, mi primer acercamiento con los activistas del CCH Azcapotzalco y concretamente estos personajes, ¿no? Ahora sí que en un abrir y cerrar de ojos por ir en un camión, más me enganché en el movimiento y no me volví a salir del movimiento. A mí me tocó la última gran huelga del 95, en defensa del proyecto educativo de don Pablo González Casanova. En el movimiento estudiantil de 1995, en la huelga de los SH. Esa fue la primera amenaza hacia la universidad. Eran los primeros empujes del neoliberalismo
a los cambios que querían hacer en la universidad. Cuando surge esa propuesta y estos chavos empiezan a difundir lo que querían hacer con el CCH, yo me empecé a acercar. El que también los compañeros, los primeros que iniciaban estas cuestiones, te decían, ¿no? Para que tú te hicieras tu visión y que tú decidieras la línea que tú quisieras o lo que tú querías entender. Yo me acuerdo mucho que el tratar de cambiar los dos turnos, todo el mundo decía que sí, y sí era muy cierto, o sea, la gente del cuarto turno era gente que trabajaba y gente grande. Nos tocó la huelga de 1995, esa fue una huelga que duró pocas semanas. Yo siento que los chavos que participaban en esa época eran muy mayores, yo tenía 14 años y siempre vivía arrepentido de por qué no participé en la huelga del 95. Vine a conocer mi escuela cerrada, con la puerta cerrada, que estaba bien, que había un motivo para hacerlo. Para mí era válido que estuviera esa circunstancia y pareciera que a la gente también se le olvidó. Participé 2 o 3 veces, estuve muy pendiente ya después en mi casa, pero no participé tan activamente. Pues no hubo un movimiento que yo recuerde tan fuerte, incluso sorprendentemente cuando hubo esas reformas, como que hubo focos, pero quedaron ahí como pues muy X, ¿no? Una experiencia nueva porque yo tenía como 2 años de haber entrado cuando cayó la huelga de los CCH. Entonces pues para mí era así como que pues algo pues, inaudito que los morros tomaran toda una escuela, ¿no? O sea, entonces pues eso se me hizo así como que, caray, ¿no? O sea, hay fuerza en la juventud, ¿no? O sea, esta juventud no se va a dejar, ¿no? En primera época era muy fresa, ¿no? Muy fresas, pero después viene la huelga, ¿no? Bueno, el movimiento del 97, te encuentras entre la espada y la pared, entre si asistir a extramuros o ir a ver cómo está el desmadrito, ¿no? Y pues te vas a tu escuela y ves, ¿no? Como el contraste y la información se contrasta y dices, o sea, no me cuadra, ¿no? O sea, lo que me están diciendo allá y lo que me dicen esta banda acá, pues como que no tiene mucho que ver y entonces digo, creo que ahí el chip se activó. Es mi primer acercamiento, pero también mi primera necesidad de distanciarme, porque yo veo que hay muchos compañeros que ya después identifiqué, ¿no? Que venían del CEU, ¿no? Y para mí no había una apertura. Sí me quedo, participo en una guardia, pero inmediatamente me retiro porque pues simplemente pues recuerdo algunos colectivos, ¿no? que había en ese entonces. No me siento cómodo, ¿no? Me parece que hay una actitud muy vertical y eso hace que, no nada más yo, ¿no? que otros compañeros inmediatamente tomen distancia, ¿no? Alguien tomaba las decisiones y a ti te tocaba, y más como nuevo desconocido, pues acatar. Ese movimiento se pierde, Rafa, porque además mucha gente no estaba como muy clara del impacto que iba a tener toda esta situación. Participé en la huelga de 1996, cuando el cambio del plan de estudios del CCH, ¿no? Que fue pues, realmente una reforma que puso fin, ¿no? al proyecto original, ¿no? A partir del 96, pues ese modelo creo que quedó cancelado, pues, ¿no? Pues diluyen la esencia de los 4 turnos para empezar, la conforman en 2 turnos, ya no iba a haber esta oportunidad que le daba a los trabajadores o al estudiante, en general, no solamente a los trabajadores, de poder terminar su bachillerato y mantener el pase automático como egresado del colegio que le pertenece a la universidad. Después de lo del 95, casi todos los colectivos se diluyen. Cuando yo encuentro gente extremadamente interesante y valiosa, una de ellas fue Mariela, quedan unos pocos y de esos pocos que quedan empiezan a continuar y conozco a varios que se empiezan a reorganizar. Desde ahí viene la reorganización. Estamos hablando de 96-97.
Entonces, cuando ya logramos y ya estábamos dentro de lo que fue el SACB, empezó una época preciosa para el activismo dentro del CCH. Empiezo a conocer a los colectivos y se me acercó Roberto y se me acercó Mariela en esa época y me dijeron, oye, vamos a hacer, venía el 2 de octubre, vamos a hacer una representación para el 2 de octubre. Mariela había escrito una obrita de teatro, ¿por qué no nos la diriges? Pues fue un hitazo, o sea, nadie había hecho algo así artístico, nadie. Y a partir de eso me dijeron, oye, ¿por qué no te unes al colectivo? Dije, sí, vamos a hacer cosas artísticas, va. Y empecé a participar activamente en el colectivo SACB. Pues bien, aquí en la UNAM todavía. Pues soy trabajadora administrativa de base, o sea que soy trabajadora sindicalizada. En Azcapotzalco, con mi abuela. Sí, ella era costurera. Pues todos viven en la Ciudad de México, yo soy la única que vive aquí en Hidalgo. O sea, por ejemplo, mi papá trabajaba en ese entonces, mi papá trabajó como 40 años de ser transportista. Mi mamá se quedaba al cuidado de nosotros. O sea, digamos que de las labores de la casa, el campo, porque también trabajaba pues el campo. El CCH era la UNAM, ¿no? Y la UNAM era pues la universidad más grande de América Latina. Yo ya trabajaba, me cambié el turno de la tarde, el turno de la mañana y en la mañana había más efervescencia y estaban los preparativos previos al 2 de octubre. Entonces un colectivo estaba haciendo una tipo maqueta con cajetillas de cigarros y estaban escuchando música de Violeta Parra y de Mercedes Sosa. Un viernes en el baño de mujeres llega un grupo de porras, de estudiantes que eran porras, a decirnos que nos invitaban a un partido de fútbol. Y era, por un lado, el desmadre total, los porros, porque además todos identificábamos a los porros, y por el otro lado, estos grupos de activistas. Entonces eso me atrapó y a la semana siguiente yo ya estaba en un colectivo. Posterior a ello, desde que yo salí de aquí de lo que es Hidalgo a hacer mi examen de ingreso al CCH, yo me quedo todo ese periodo, pues digamos, vacacional en la Ciudad de México. Me tocaba ver que, por ejemplo, mi hermana, si tenemos alguna actividad, por ejemplo, con lo del examen, relacionado a lo del examen, mi hermana iba, me dejaba, me traía, me llevaba a la casa y de ahí se iba que a una marcha, que a esto, justamente por lo del plan de estudios. Después de las modificaciones al plan original del CCH y la introducción del examen único que cambiaron la identidad de la comunidad, se interpone una nueva presión a los estudiantes organizados. Se atraviesa en este proceso de conformación y de discusión, pues el asesinato de Ricardo Zavala y pues 10 campesinos más en el Charco Guerrero, la captura, ¿no? Y pues ahora sí que el encierro de Erika Zamora. Pues en este momento soy asistente de investigación, trabajo en un proyecto de investigación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tenía 9 años, sí. Y yo creo que es el tema de la primera acercamiento que yo tengo, digamos, con una cuestión de movimiento social, de pensar y sobre todo preguntar, ¿no? O sea, como, ¿por qué está pasando? ¿Qué significa? ¿Hay algún problema? Y demás, ¿no? Acaba de suceder un tema de una masacre en Guerrero el 7 de junio, en 98, y el tema es el impacto que tiene, por lo menos en cuestión familiar, ¿no? O sea, días después de la masacre hay un tema de cateo por parte del ejército mexicano a mi casa, a mi familia y demás, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué le pasó a mi hermana? Y demás, ¿no? Entonces, la explicación que se me da es de, pues, tu hermana estaba alfabetizando, estaba en un proyecto, estaba desarrollando algunas cuestiones de labor social en una comunidad de Guerrero, y es ahí donde pues, se da esta serie de conjunciones dentro del ámbito, porque pues, ahora se sabe, digamos, que había un núcleo guerrillero dentro de la propia comunidad, en la zona y demás, ¿no? Y entonces
la reunión que tienen pues es atacada, digamos, por el gobierno mexicano, ¿no? Quieras o no, es un primer choque de una realidad fuerte, una realidad totalmente distinta para 9 años, y el procesarlo, digamos, también es difícil, ¿no? Cuando pasa lo del Charco, evidentemente pues se da una persecución política por parte del gobierno y en particular hacia los CCHs. Hacia los CCHs porque el CCH tenía la tradición de lucha. Pero era una visión equivocada. El CCH tenía tradición de lucha, pero no eran guerrilleros, los estudiantes no eran guerrilleros. Los maestros en el CCH Azcapotzalco, cuando supieron lo de Erika y estuvimos también ahí, mira, pues con mucho respeto y con mucho miedo nos dijeron, pues no saben lo que se están metiendo, ¿no? O dónde se metieron. No era el profe gandalla que te perseguía o que te quería reprimir, era Gobernación quien estaba en el CCH. Era la policía quien estaba ahí adentro y que vigilaba no solamente a los estudiantes, que en algún momento habíamos conocido a Ricardo, habíamos conocido a Erika, o sea, fue una presión muy fuerte. Y creo que fue un proceso complicado porque lo vivimos aislados. Ese hecho era un hecho aislado de los estudiantes de Azcap. Está Mariela, una compañera que yo quise mucho, estaba muy triste, me dijo, es que esto lo va a cambiar todo. Tú no sabes que detuvieron a Ricardo, asesinaron a Ricardo en Guerrero y detuvieron a Erika. Y dice, y ahora todos, absolutamente todos, estamos bajo investigación. De hecho, yo hice un corrido, carnal, de ese evento, de la masacre del Charco. Habla de todo, de cómo fue, ¿no? De cómo llegaron los militares, cómo mataron a Ricardo Zavala, cómo apresaron a Erika Zamora, junto con otras personas, pues, que fue liberada y que sigue luchando, ¿no? A mí me tocó participar ya involucrado con otros compañeros en las movilizaciones, por ejemplo, para exigir la libertad de Erika Zamora, ¿no? Ya hay otros colectivos con los que encontramos más apertura. Cuando el proceso del Charco pues nos abrió la perspectiva también de ver más allá el ámbito universitario. Veníamos de ser derrotados, fíjate el escenario, veníamos de ser derrotados, ¿no? De la huelga del 95, veníamos de ser derrotados con los cambios a los planes y programas de estudio que emanaban de ahí, de no poder parar la embestida de, ahora sí que el primer camino de privatización, ¿no? Que era el examen de selección madre, ahí estaba ya la privatización. Que Margaret Thatcher y Ronald Reagan toman el poder por ahí de mediados de los años 80. Y no es solo la toma del poder por parte de estos grupos que sirven a la oligarquía, sino que es el inicio de las políticas neoliberales. Esas políticas neoliberales se van a traducir posteriormente en los intentos de privatización de 1986 de la UNAM y posteriormente en los intentos de privatización de 1999 también en la UNAM. Teníamos un país en el que teníamos una dictadura perfecta y esa dictadura perfecta mataba estudiantes, mataba periodistas, mataba a quien se le atravesara en el camino. Me tocó, por ejemplo, el levantamiento zapatista de 1994. ¿Sí? Aquí se organizaron muchas marchas, pues, ¿no? Con el propósito pues, de detener el genocidio que estaba tratando de hacer, ¿no? El presidente Salinas de Gortari. Y todas las investigaciones que hice con mis alumnos a lo largo de toda mi trayectoria académica fue sobre procesos sociales, qué estaba pasando en el momento, y qué pasa con Aguas Blancas, y qué pasó con el Charco, y qué pasó con Acteal, y qué está pasando con los zapatistas, y siempre investigando para que tuvieran elementos para aprender a buscar la verdad. Y aquí el CCH en ese sentido sí te da conciencia política, pues, ¿no? Tanto como profesor como alumno, pues, ¿no? Para finales del siglo XX, pues se vivía los últimos estertores, ¿no? Del sistema político priista, ¿no? Ya se había dado, por ejemplo, el asesinato de su candidato presidencial, ¿no? Luis Donaldo Colosio. Y posteriormente, durante el gobierno de Zedillo,
pues ocurrió uno de los fraudes más indignantes que se ha dado en México, que es el Fobaproa, esos millones de pesos, de dólares que se destinaron al rescate bancario, y por otro lado pues se pretendía cobrar la educación a los estudiantes, muchos de ellos pues en una situación económica de pobreza, que el siglo XX sí finalizó, ¿no? De forma muy dramática, pues, ¿no? La inesperada, ¿no? La verdad es que, pues viendo cómo era el sistema, pensé que el PRI no se iba a ir, si no era de una forma violenta, y fue una sorpresa, ¿no? Pues yo soy Sandra Velázquez. Antes que nada, soy Rafael Ruiz. Pues bueno, soy Jimena Peregrino. Liliana. Hola. Hola a toda la banda. Bueno, soy Juan Manuel Mesita Colorado. Violeta Hernández. Martín Paz González. Ademar Gómez Alonso. Cristian Chávez. David Zaragoza Medina. Marta Arellano Velázquez. Bien. Ameyali Pérez. Mi nombre es Luis Alberto Enríquez. Gilberto Linderos. Ruy Sánchez. Quetzali Rojas. Bien, gracias. Muy bien. Muy bien, gracias. Arturo Vázquez Valdés. Contenta. Soy Saraí García. Bien, gracias. Miriam Santana. Hola, sí, aquí Caro. Luis Arturo. Soy Mario Vega. Lisbeth Fernández. Itchel Peña. Soy Lozano Camargo. González Almaguer. Bien, muy contenta. No, yo no Denis. Eres Cristian Armando Hidalgo, así. Patricia Martínez Muñoz. No, está muy chido. Rosa Sánchez. Alfonso Ramírez Pablo. Bien, ahorita. Soy médico con especialidad en psiquiatría. Yo vivía en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli. Estudié en la universidad, en CEU, hasta la carrera de trabajo social. Todavía vivo en Nicolás Romero, que está muy lejos de aquí, sí me hacía un largo trayecto para llegar aquí. Siempre he vivido aquí en la delegación Azcapotzalco. Ahorita básicamente me estoy dedicando a cuestiones administrativas, en cuestión de publicidad. También he tenido diferentes asociaciones para personas con capacidades diferentes. Vivía en Atizapán de Zaragoza. Mi mamá era supervisora de jardines de niños en la SEP. Y mi papá, funcionario en la Lotería Nacional. Yo vivía en Zahualcóyotl. Más a la fotografía que el derecho también lo llevo, pero lo he dejado un poco, lo he limitado. En Atizapán, con mi mamá, ella es nutrióloga, y con mi hermano también, pues éramos niños entonces, ¿no? Vivía con mis papás allá en Naucalpan. Mi jefe era supervisor en una fábrica y mi mamá se dedicaba al hogar. Yo soy de la Unidad del Rosario. Yo estudiaba en Naucalpan. Yo soy profesora de bachillerato y de licenciatura. Me enfoqué a especializarme en la parte educativa en perspectiva de género. Vivía en Azcapotzalco. Soy diseñador de motion graphics, freelance, básicamente. Pues yo me dedico a la música. Fui a la Facultad de Psicología. Aquí en Azcapotzalco, yo soy Chintolola, la casa de mis papás, por acá, por el metro Azcapotzalco. Mi mamá ama de casa, mi papá trabajaba en ese entonces en la delegación Cuauhtémoc. Ahorita trabajo en una veterinaria. En esas fechas vivía en lo que es la colonia Santa Julia, aquí por Marina Nacional. Mi papá trabajaba en la compañía de luz, mi mamá no trabajaba, pero se dedicaba a la política. Trabajo en el Seguro Social, soy administrativo. Una hija en CCH Azcapotzalco y un niño pequeño. Vivía donde vivo actualmente, en Aragón. Yo soy licenciada en Pedagogía, pero me dedico a la docencia en primaria. Llevo 17 años siendo maestra. No, pues yo igual, yo estudié la licenciatura en Geografía, en Filos, y actualmente pues también soy docente de bachillerato. Ahorita soy traductora de guiones para doblaje en la Nueva Santa María. Mi mamá, mi hermana y yo. Y 7 perros. Incorporado en el mundo Godín. Esta misma calle, aquí donde estamos, yo vivía con mis jefes. Pues mis jefes, mi mamá siempre fue administrativa del DIF de aquí de Izcalli. Y mi jefe obrero, la realidad es que siempre fue obrero. Ahorita trabajo en una ONG que se dedica a proyectos de agricultura inclusiva. Y mi labor es ser
la persona que ponga el tema de género en la participación de las mujeres, en los derechos de las mujeres. Mi papá en ese entonces trabajaba en una empresa, mi mamá la casa. Bueno, yo trabajo en Suecia en Migrationsverket, que es la agencia que se dedica a todos los trámites de ingreso al país en Ecatepec. Siempre he vivido en Ecatepec. Mi padre trabajó en el sindicato del Politécnico y mi mamá era ama de casa. Andaba acá como negocio, ¿sabes? Así como, pues siempre hemos vivido ahí en Visitación. No, pues mi jefe fue ingeniero civil y mi jefa como comerciante. Actualmente vivo en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Tengo una pequeña empresa que instalo parabrisas. Estoy haciendo algunas acreditaciones como bombero y como técnico de emergencias médicas. Vivía en Nicolás Romero, en el Estado de México, al norte del Estado de México. Vivía con la abuela y con mi madre. Yo actualmente trabajo igual en el IMSS, estoy en el área de cobranza. Soy trabajadora yo y trabajadora en mi casa con mi hija. Tengo un pequeño negocio. Bueno, mi familia, mi marido y yo somos comerciantes. Mi papá trabajó muchos años en el Palacio Nacional, en el Palacio de Bellas Artes. Estudié Ciencias de la Comunicación, me especialicé en producción audiovisual y estoy trabajando en la UNAM. Todavía sigo con vínculos con la UNAM. Soy voluntaria dentro de la Cruz Roja, con los perros de búsqueda y rescate. Pues soy mamá ahora de tiempo completo. Y pues un negocio de chocolates. Entré a trabajar como profesor de interino en el CCH Vallejo en 2009. Yo vivía con mis papás muy cerca del metro Martín Carrera, porque mi papá es maestro aquí. Hasta la fecha es maestro aquí. Soy socióloga y bueno, en realidad me dedico doy clases y estoy en el área de investigación. Ya desde la secundaria vivía en Santa María la Ribera. Vivía con mi mamá y en algún momento con mi primo. Pues estoy trabajando en la administración pública. Mi mamá es profesora de secundaria, orientadora vocacional. Estoy de estudiambre de maestría, egresado y diseñador gráfico de la FES Acatlán, y tengo una maestría en artes, docencia en artes y diseño, así que soy profesor, soy diseñador gráfico y ahorita hago como que soy artista. En Cuautitlán Izcalli. Ahora trabajo en una organización internacional que se llama Indigenous People's Rights International, o la Iniciativa Global para los Derechos de los Pueblos Indígenas. También soy parte de la Asamblea de Socios de una organización civil fundada por el obispo Samuel Ruiz, que se llama Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz. La Verónica Ansúrez. Vivía con mi papá y con mis hermanas. Mi papá era profesor de CCH Escapotzalco. Como independiente en diferentes producciones para la realización de películas, series, comerciales. Mi papá él fue dirigente sindical del sindicato de telefonistas de Telmex. Bueno, en este momento estoy enrolada en un proyecto de restauración hídrica de los ríos en la Ciudad de México. Tengo una empresa que es sobre arbolado urbano y me especialicé en trasplante de árboles monumentales. Vivía en Azcapotzalco, en la colonia Clavería. Mis papás son profesores. Me he desempeñado en asesoría parlamentaria. Actualmente trabajo en la Cámara de Diputados. Tengo algunas cápsulas, ¿no?, en programas de televisión. Soy abogado, soy egresado de la FES Acatlán. Tengo una maestría en juicio de amparo y ya pronto empiezo el doctorado en Derecho. En un lugar que le dicen La Perrera. Entonces la mayoría de los que allí vivíamos era de gente que trabajaba en la policía. Mi papá era funcionario público y mi mamá ama de casa. Estaba viviendo en Tlalnepantla, ¿no?, muy cerca es como 15 minutos de CCH, Azcapo. Yo venía de una familia obviamente desarticulada, pero con muchas carencias, mucha marginación. Trabajo en la biología. Ahorita trabajo como supervisor de una cuadrilla de mantenimiento de áreas verdes. Entonces toda esta parte que tiene que ver con la concientización de la población respecto al medio ambiente. En Azcapotzalco, en la casa de mis padres,
Mi papá se deshizo de su negocio para poder comprar una casa. Vivía en San Pedro Jalpa, que es muy cerca del CCH Azcapotzalco. Vivía y sigo viviendo ahí, muy cerquita del metro Aquiles Cerdán. Mi mamá siempre ha trabajado dentro del INA. Mi papá ya en aquel entonces trabajaba en un negocio de mi abuelo, que era un lavado de autos. Vivía yo en San Juan de Iztacala, que es en el límite de Tlalne y Vallejo. En ese momento mi mamá era ama de casa. Mi papá era checador de microbuses. Aquí cerca de la Plaza de las Tres Culturas, acá cerca de Plates. Mi madre es secretaria, mi papá administrativo, contador. En el Estado de México, en Ecatepec. Administrativo. Soy todo un godín, soy sociólogo de la FESA Catlán. Antes, en ese tiempo, nada más se hacía un examen. Sí, de hecho fue mi primera opción. Cuando salí de la secundaria, mi hermano, el mayor, y un primo estudiaron en el CCH. A ellos les tocaron los cuatro turnos, ¿no? Desafortunadamente, en aquel entonces ya se veía el clasismo dentro de la universidad porque mi hermano dejó de estudiar, no terminó el CCH y mi primo también. ¿Por qué? Pues porque no teníamos los recursos en aquel entonces. Fue cuando, después de la devaluación, que fue cuando le partió el queque a la mayoría de la sociedad, y muchos dejaron de estudiar para ponerse a trabajar en aquel entonces. Yo en mi esfuerzo, pues sí, entré en este caso en 1997 al CCH Azcapotzalco, que fue la primera generación del Ceneval y que fue una de las primeras generaciones que tuvo como consecuencias el cambio de plan de estudios en el 97. Yo no tenía muchas expectativas del CCH. Cuando entré aquí estaba profundamente agradecida de que mi papá hubiera tomado esa decisión. Yo tenía claro que quería estudiar en la UNAM. Y cuando se me presentaron las opciones de estudio, pues yo ya sabía que me iba a ir a vivir con papá. Entonces dije, pues el CCH Azcapotzalco es el que queda más cerca. Y entro a un CETIS, al CETIS 56, que está en la Gabriel Hernández, pero nada más mi plan era nada más ese año y después hacer otra vez el examen y entrar a la UNAM. Y ya llegó al CCH. Me voy al CCH, o sea, yo ni sabía que era de la UNAM, o sea, yo no tenía idea de nada de eso. Ellas iban en el CCH y dije, pues me meto al CCH, ¿no? Y yo no sabía mucho ni qué era la UNAM, ni el poli, o sea, como que ese proceso también cuando en la secundaria te ponen así de, hay que escoger, ¿no? Que te quieres dedicar a la vida, como que no me pasó. Pero la que sí tenía muy claro qué quería y hasta dónde quería era mi mamá. Yo creo que pues en México muchos chicos, ¿no? Y puedo decirlo, clase media baja, ¿no? Una gran aspiración y una gran oportunidad de seguir adelante era la UNAM, era la oportunidad, ¿no? De poder ser un profesionista. Aparte estaba muy cerca de mi casa, era el referente de mi tío, entonces para mí el CCH Azcapo en particular era, tengo que entrar, ¿no? Mi mamá, madre soltera, entonces obviamente mi camino era una institución pública y pues más que le teníamos mucho amor a la UNAM y estaba como eso muy presente en mi familia, pues obviamente el camino que yo quería tomar era el de la UNAM. Cuando uno viene en un ambiente rural, obviamente ya sabes, los padres quieren que el hijo o sea abogado, o sea doctor, o sea ingeniero. Una posibilidad académica para lo que yo hacía en ese entonces. Yo dibujo desde que tengo uso de razón, ¿no? Desde chavito dibujo. ¿Y dónde podría continuar el dibujo? No, pues en la UNAM. Mis papás me dijeron, mejor ve a la UNAM. Mi papá estudió en CCH Azcapotzalco, de hecho. No fue mi primera opción. Mi primera opción fue la prepa 9. No, la verdad es que siempre para mí era la UNAM. Ni siquiera era como una elección, era como ahí es, ¿no? O sea, cuando sea grande voy a estudiar en la UNAM, ya, ¿no? No, yo siempre desde niña pequé un poco de planear siempre el futuro. Y siempre pues fue la medicina uno de mis principales proyectos. Me ilusionaba mucho entrar al CCH porque mis hermanos, que son más grandes, estudiaron aquí. Toda mi familia asistió al CCH desde la primera generación, entonces era
o sí ir al CCH. Mi hermana había venido a estudiar aquí al CCH Azcapo cuando todavía eran 4 turnos y le tocó entrar a un turno con adultos que trabajaban. Entonces yo me acuerdo que cuando yo iba a la secundaria yo vi como mi hermana totalmente se transformó en otra persona, ¿no? No, yo me enamoré desde el primer día que llegué al CCH, dije, no mames, aquí no piden credencial, no hay uniforme. No, yo quiero ir en esa escuela porque pues las amistades, se ve que tienen círculos sociales amplios, la escuela es muy libre. Y pues se me quedó esa idea de yo quiero el CCH, yo quiero el CCH. Para mi mamá no había mejor opción pedagógica que el CCH, porque ella fue primera generación en el 71 del CCH Azcapo. Con bombo y platillo un anuncio en los medios de comunicación de que ahora una nueva instancia evaluadora era quien iba a ser responsable bajo este falso argumento de que todos teníamos derecho a entrar a alguna escuela. En la primera generación nos tocó elegir 50 planteles. Y era una locura porque decía, si no te quedas en el 1 que elegiste, te quedas en el 50. Justo cuando yo entro, recuerdo una experiencia con uno de mis compañeros, porque él me decía, es que yo tuve 30 puntos en el examen y me quedé en mi primera opción. Y entonces, eran cosas que tiempo después empecé a analizar. El Ceneval fue un filtro efectivamente para cambiar la composición social. Sí quería estudiar en la UNAM, pero como era la primera vez que se iba a hacer el examen del Ceneval, pues uno no sabía, ahora sí que estaba en la incertidumbre de ver a dónde quedabas. Pues hubo alguien que me aconsejó de examen socioeconómico, pues métele que tienes 20 focos en casa, aunque nada más tengas 2, mete que tienes coche, que tienes tele, aunque no la tengas. Y pues puse que pues, mi papá tenía un sueldo bastante grande. Parte que eso fue lo que me metió al CCH Azcapo, porque fue mi primera opción. Porque si no mal recuerdo, tuve un puntaje como de 67, 68, o sea que como de 6. Y me quedé en mi primera opción. Realmente hice un año de prepa antes. En este paso del PENS, no me respetaron el lugar. Tuve que volver a hacer el examen. Yo metemos como estas opciones, ¿no? Y entonces, pues bueno, estaba la prepa y estaba el CCH. Fue el primer año que hicieron el examen del Ceneval, entonces yo dije, CCH Azcapo. Si no me quedo en el CCH Azcapo, ya no estudié. Me costó mucho trabajo entrar al CCH porque hice 3 exámenes para CCH y 2 para bachilleres. Y me quedé en el primer examen único de Ceneval. Yo nada más puse 4 opciones en la lista del Comipems. Eran CCH Azcapo, Vallejo, Naucalpan y Oriente. Que si no me quedo en uno de estos 4 no quiero. Y el CCH Azcapo era mi primera opción y aquí me quedé. Fui primero a la vocacional, no me gustó la vocacional. Después fui a un CETIS cerca de casa, no me gustó, menos aún el CETIS. Ya me tocó la primera generación de Ceneval, entonces era la escuela más solicitada. A partir del Ceneval se cambia la estructura económica de la gente que venía al CCH. Yo soy la primera generación de eso, ¿no? Ya éramos una generación que en cierto modo teníamos el privilegio de poder ser hijos de familia y venir a la escuela con el apoyo paterno, siendo que las generaciones anteriores, el CCH, el programa original, estaba diseñado para gente trabajadora. Yo era la segunda generación que iba a hacer el examen del Ceneval. En esta lógica de a los pobres llevarlos a la educación técnica, a los pobres más pobres y a los ricos dejarles esas carreras. Me recuerdo mucho ese examen que me preguntaba cuántos coches tienes en tu cochera, yo no tenía ninguno. Inventa que tienes 4 electrodomésticos, di que tienes 20 focos en tu casa, di que tienes 3 coches y nada más 2 te caben en tu cochera y uno lo tienes que dejar afuera para que puedas acceder a un CCH. Te cobran por el derecho a inscribirte, el derecho a hacer tu examen y pues obviamente los filtros que hacen se basan principalmente en estudios socioeconómicos para que efectivamente cuando venga el cambio a las cuotas, que era el meollo o la cereza del pastel, esta gente pudiese decir, sí, no hay bronca, sí podemos pagar, ¿no? Su primer filtro, más que el académico o las capacidades de todos los aspirantes, el primer filtro es el socioeconómico. La verdad, yo no creo haber aprobado por conocimientos un examen del Ceneval, pero sí por un filtro económico y entré al CCH por este filtro económico que hacía el Ceneval.
algo está mal, algo no está funcionando bien en esto, ¿no? O sea, yo no soy un buen estudiante, estoy quedando en mi primera opción, de las escuelas que tienen mucho más demanda, ya ahí ya empezaba algo de, algo no está bien. Fue el primer mural que yo vi de este lado y yo estaba como fascinada, porque aparte no te pedían credencial para entrar, la puerta de la escuela estaba de par en par. El primer día que yo entré a la UNAM y puse un pie en el CCH, mi sentimiento fue de aquí soy. Yo llegué y sí había banda más grande, pero llegué a mi salón y me sentí integrado. Me daba la impresión que había mucha libertad, menos horas, escuela grande. Y ya cuando entro y veo bien de qué se trata, me enamoro del sistema, totalmente. Dije, ¿por qué la cagaron y quitaron turnos? Esto era... Yo recuerdo mucho a los profes al introducirnos esto de tú tienes que aprender a aprender, ¿no? Esta semilla de tú tienes que ser autodidacta, tú tienes que buscar. Entra una profesora, estaba fumando, tiro el cigarro y me dice, no lo tires, termínatelo, mientras voy a poner café para ustedes. Y el primer libro que tenemos que leer casualmente en su clase de química no es un libro de química, sino es Las venas abiertas de América Latina. Antes de entrar al CCH, aún recuerdo las palabras de un profe de historia. Nos decía, hay dos tipos de escuelas y hay dos tipos de alumnos. En unas te enseñan a mandar y en otras te enseñan a obedecer. Tú decides en cuál escuela quieres ir y tú decides qué parte del estudiante quieres ser. Digamos, me hizo un poco pensar sobre los planes de estudios que había en ese tiempo en el CCH. Quería seguir estudiando en el plan de estudios que yo había leído, pero llegando, pues me doy la sorpresa de que, pues toma la cual, ese plan ya no existe. Pues también te encontrabas con los profes, de que también estaban en rebeldía ellos mismos con el mismo plan de estudios. Unos sí lo querían y otros pues te lo aplicaban así como es, y otros como tal. Te digo, llegando a las clases decían, este es el plan de estudios que están presentando, no sirve y yo voy a seguir dando mis clases como yo las quiero dar. Y dices, pues órale, ¿no? La primera generación con las reformas del 97. Sí, ya con el plan de estudios en donde sacaron muchas materias, y sí nos pusieron filosofía, pero así, una untadita, cambiaron los programas de historia, pues porque es lo más conveniente, ¿no? Al principio me dio un putazo porque yo no conocía tanta libertad en ese sentido, güey. Yo pensé que toda la educación era rígida, ¿no? Entonces llego al CCH y hay dos pizarrones. Uno para el profe y uno para el alumno. Y yo, ay, no mamen, ¿eso qué es, cabrón? La verdad es de que fue un impacto. O sea, no esperas que sea tan así. No te esperas que sea tan diverso, porque hay una diversidad de gente. Puedes encontrártela. Cuando yo llegué me encontré de todo, porque estaban esos mugrosos allá haciendo carteles. O sea, yo llegué y dije, ¿qué pedo? Pues sí, le digo, para empezar, le digo, lo que sí me cambió, bueno, así que lo primero que sí me chocó, dije, chinga, como que aquí no hay uniforme. Y llegas a una escuela y dices, chinga, que aquí no les piden credencial, ¿qué pedo? Tengo que entrar a la secundaria, ¿no? Mi papá lo veía como una desgracia en la escuela pública y pues para mí fue la libertad. Pero creo que yo experimenté esa verdadera libertad en el CCH. En la secundaria era todo clasista, todo elitista. Cuando entro al CCH, todo es libre. O sea, es cuando digo, no mames. Pues es que sí, yo iba con una idea de que sí eras más independiente, ¿sabes? No ir con uniforme. Yo lo que no quería era ya uniforme, ya no quería que me estuvieran corras del cabello. O sea, no sé, o sea, no quería lo cuadrado. Y sí había escuchado que el CCH era como más relax, ¿no? Lo que para mí cambió fue la gente. Ajá. O sea, la gente, la perspectiva del mundo, la mirada crítica, pues sí, ¿no? O sea, de otro mundo que yo no conocía. O sea, yo vivía en otro contexto y el CCH era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Ya me lo había dicho, no, mira, ¿sabes qué? En la UNAM tú vas a estudiar por tu cuenta. Tú tienes que entrar, tienes que estudiarle, tú tienes que hacer tu trabajo, porque si no, nadie te va a estar ahí carrereando, ¿no? Yo venía de una secundaria de puras mujeres, de un ambiente muy controlado, y de repente te enfrentas a la libertad, ¿no? Llegas al CCH y si quieres entras, si no quieres no entras, si quieres te pierdes. La libre cátedra que tenían los maestros era fenomenal. Cada quien, desde
la postura que cada quien manejaba era lo que nutría. Me enseñaron a ser lo que soy, a decidir lo que yo quiero. Sí es cierto que entrar al CCH se puede observar como un momento de libertad, ¿no? Sobre todo cuando estás en este proceso de la secundaria y de los prefectos y de todo como muy cerrado. Y llegas aquí, pues tienes la libertad total de hacer lo que quieras, de estar en donde quieras, de pertenecer al grupo que quieres, y pues fue muy diferente. La verdad es que si no estás preparado para esta apertura, te descarrilas y te vas. Y pues la verdad para mí fue un choque, ¿no? Creo que lo primero que llego es al CCH, y el primer día de clases me encuentro a unos güeyes tocando con una guitarra unas canciones del Tri. Yo salí de la secundaria de mi ranchito, que era como pues, un ambiente muy cerrado, muy local, y de salir de la secundaria y venirme acá al CCH a ver todo un medio panorama súper distinto, pues sí te abren los ojos de otras formas, ¿no? Entonces, sí, te vuelves como más crítico, ¿no? De todo. El CCH siempre es o sea, ahora sé que es un trampolín porque pues eras totalmente libre, o sea, te costaba mucho trabajo tú mismo, o sea, acoplarte a tu libertad porque no nadie te estaba diciendo qué hacer, y o sea, tú lo tenías que hacer así por ti mismo. Entonces también es una cuestión donde empieza ya, yo creo que a tomar decisiones verdaderas, ¿no? Cuando entro al CCH pues es otro rollo, ¿no? O sea, pues si querías entrabas, si no querías entrabas. Esa libertad me gustó porque aparte entré con un bagaje de ideas tan distintas a las que yo tenía. Bueno, esa parte es algo que creo que me ayudó hasta el tema de no ser tan cuadrada yo conmigo misma, ¿no? Precisamente vienes de algo muy, muy cerrado, muy controlador, muy cuadrado, que es la secundaria, y al entrar ahí te encuentras con que hay un mundo de cosas. Me costó trabajo y me metió en problemas. Fue el choque con la libertad. Es esa libertad para que uno se fuera abriendo paso. Realmente fue maravilloso. Primero descontrol, porque es manejar totalmente una autonomía. Entonces acá era la libertad total, opciones, talleres, ¿no? Entonces pues fue muy emocionante llegar a ese mundo. Si tú eres capaz de mantener la libertad de tu mente, de tus actos, pues no te vas al libertinaje, ¿no? El primer pie fuera de la puerta del CCH fue toda una experiencia, porque yo lo primero que vi salir por la puerta fueron chicos que estaban tatuados, o sea, porque yo no sabía que eso se podía, no sabía que había chance de ser así. A mí me tocó una maestra que siempre llegaba y nos decía que la lucha de clases, ¿no? Que teníamos que ser críticos, críticas, que teníamos que leer mucho, ¿no? Y era como apelar siempre a que éramos el futuro. O sea, llegabas al salón y resulta que el profesor estaba fumando, ¿no? Pues si ustedes fuman, está bien, pero pónganse del lado de las ventanas y traigan su cenicero, ¿no? O sea, era una cosa que yo decía. Y viene ese choque de, es que me están dejando la carga de aprender a mí. También esta parte de ver otras maneras de pensar, otras maneras de actuar, otras maneras de vestir. El universo de enseñanza, el universo de aprendizaje, el universo de libertad. Todo dices, no mames, o sea, estoy en la máxima casa de estudios, cabrón. Tú sales de la secundaria y la secundaria en términos de educación básica pues solamente te forma para medio sobrevivir. Cuando entras a CCH sí cambia todo. Hay un acercamiento al conocimiento. Y fue aquí donde también percibes como que otra realidad, porque pues hay compañeros de todos los sectores sociales y de que cuestiones con las que no convivías, ¿no? Por estar precisamente inmerso como en una burbujita, te das cuenta de otras realidades que aunque sabes que existen, pues no las palpas hasta que estás aquí.
de repente entras a una escuela que tiene las puertas abiertas, que no hay conserje, que no hay ni siquiera vigilante en la puerta. Yo me acuerdo mucho de esa imagen, o sea, a mí nunca se me olvidó. O sea, yo me acuerdo mucho de las puertas completamente abiertas, la explanada principal y la banda en pequeños grupitos, ¿no? Distribuida por toda la explanada, ¿no? Para mí, el cambio de la estructura lineal que representaba la secundaria, ¿no? Con el uniformecito y el horario y el siéntate, cállate, abre tu libro en la página 24. Obviamente sí fue un cambio grandísimo, pero a mí me encantó. El profesor era más que un impositor de la educación, era un guía de la educación. Entonces te permitía formar tu propio criterio respecto a un tema, ¿no? Entonces, para mí el cambio del CCH fue un mundo nuevo que si bien me gustó en ese sentido, que sentí que crecí mucho en ese ambiente, también representaba un reto, ¿no? Porque también había cuestiones alrededor que no me gustaban. Por ejemplo, el tema de los porros, ¿no? A principios de los 96, cuando yo entré, finales de los 96, principios del 97, pues era el auge del ska en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues recuerdo cuando salió su primer demo del Panteón Rococó, de la Secta Core, la Tremenda Corte, ¿no? Entonces, soy muy allegado a ese tipo de grupos, pero sí soy de la generación que les decían escatos, ¿no? En aquel entonces a lo mejor no lo comprendía así, ahorita sí lo veo, ¿no? Eso de llegar y ver gente que era más grande que yo y gente que había de todo, ¿no? Me acuerdo que estaban como los darks, los hippies, los skates en ese entonces, ¿no? O sea, era una diversidad nuestra escuela, ¿no? O las niñas, y las cuestiones económicas, ¿no? Ahí había de todo. Encontrabas a los darketos, encontrabas a los punk, encontrabas a los intelectuales, encontrabas a los rockeros, encontrabas a la bandita nerd, que cuando tú llegas dices que óvalas, ¿no? Sí existimos, sí formamos parte de este universo, pues ahora nada más, pues ¿para dónde le jalo, no? Lo que me recuerdo perfectamente es los grupitos que conformaban el CCH, ¿no? O sea, en una bolita había los darketos, ¿no? Yo siempre he sido deportista, ahorita ya no tanto. Y tuve la fortuna, ¿no?, de conocer a ti y a otra banda que era la Gente Crítica. Recuerdo, por ejemplo, mucho a los darketos, ¿no? A los yoncos, ¿no? A los escatos, que por ejemplo, digamos, sí era como muy impactante observarlos, sobre todo en un mismo ambiente. Esta parte de los grupos contraculturales, que les dicen, como que están en su apogeo, ¿no? En esas épocas fue cuando empecé a escuchar La Mano Negra, ¿no? Más pop, te digo, los Sex Pistols, Ramones, la Bulla Records, Neguito Barriaco, Tato y todas esas bandas pues, que eran así como que pues, cantaban, pues siempre el punk ha sido verdadero, ¿no? Y ha sido contestatario, pues dije, no, yo soy de aquí, ¿no? Y era como tribus que teníamos que convivir todos juntos y lo hacíamos. Bueno, más bien que no solamente lo que tú escuchas es lo que puede ser en el mundo general. Tomas noción de que el otro existe y que el otro también tiene las mismas inquietudes, pero busca una manera distinta de interpretarla. Y cambia todo, o sea, cambia no solo tu estilo de vida, ¿no? La concepción social, sino también tus gustos. O sea, a mí me cambió. Yo venía de un pueblo, por ahí por Cuautitlán, y te abre el panorama así completamente en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Llegar a un CCH es enfrentarte a pues literal, a un abanico multicultural. En ese entonces era muy definida la moda. Hablamos de la gente que escuchábamos hip hop y aquí era una expresión completa. Eso me encantó de CCH. Eso fue una cuestión súper rica para mí. Fue cambiar la estructura completamente de lo que yo había vivido como educación hasta entonces. Ya sabía que eso es lo que iba a encontrar aquí, ¿no? Sabía que iba a encontrar darks, punk, toda la fauna, toda la diversidad. Y pues si entras y ves todos los grupitos, pues para mí eso era muy emocionante, ¿no? Porque pues yo creo que una parte de ser adolescente es encontrarse uno mismo. Muchas ganas de perderse y muchas ganas de encontrarse.
Y creo que lo hacemos justamente identificándonos con ciertos grupos, con ciertas filosofías, con cierta música, con cierta vestimenta, ¿no? Bueno, había un taller de danza que después entré a ese taller, había un taller de mexicanidad, creo que así se llamaba. En el club de ajedrez, estaban los talleres artísticos, estaban los espacios deportivos, ¿no? Resulta que hay un colectivo en donde están haciendo cosas y ves un montón de carteles y hay un abanico justo de posibilidades. Y cuando llegas, pues empiezas a buscar a dónde perteneces, ¿no? En un comienzo, como todos llegan, o todos llegamos bien, digamos, bien mensos, pues es difícil darte cuenta de todo lo que ofrece. Ya después te das cuenta de que pues, hay varios grupos de muchachos que ya están así como que unidos, que pues, por allá los darquetos, que por allá los punks y que por allá los porros. Por ahí siempre fue como el temor, ¿no? Mis hermanos me decían, ten cuidado con los porros. Y los primeros que se empiezan a acercar a los salones son los porros, evidentemente, para captar, pues, chavitos, ¿no? Y me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Empecé a descubrir a lo largo de las materias, de las clases, lo que era la injusticia social. A pesar de que había mucho, no diría sectarismo, estaban muy apegados a sus identificaciones sociales, como que no había enemistades claras, bueno, excepto porrismo. La bienvenida nos las hicieron oficial en el auditorio del CCH, pero al día siguiente quien nos dio la bienvenida al plantel y el recorrido del plantel fueron los porros. O sea, llegué a ir a muchas actividades que ellos organizaron, ya después cuando me di cuenta que no era un equipo deportivo, sino que hacían otro tipo de cosas, me puse a cuestionar. Tal vez no tenía una conciencia de que eran los porros como tal, pues sí, como grupo paramilitar, ¿no? Y no entendía mucho hasta que, bueno, platiqué con una de mis primas que estudiaba en economía y como que ella me explicó y me dijo así, no. En este espacio era tan plural que convergían pues, muchos compañeros, ¿no? Desde compañeros que podían llegar en coche hasta compañeros que habían completado apenas el pasaje. Tendría que decir que cuando yo entré me tocó en un grupo donde casi todos mis compañeros eran de altos promedios. A los mejores promedios los mandaban a la mañana y a los promedios como con más dificultades o gente que llegaba con mayores factores de riesgo los mandaban a la tarde. Recuerdo mucho a un compañero, ya no recuerdo su nombre, que venía de Villa del Carbón y que era así muy evidente que venía de una familia con muchas carencias y era la primera persona de su familia que había logrado como entrar a la UNAM y se notaba que él estaba como bajo mucha presión justamente por eso, ¿no? Y también porque no había realmente tantas posibilidades en su familia de poderlo seguir ayudando tal vez después para estudiar, pero te encontrabas mucho ese tipo de gente. En ese momento venimos del proceso del examen único. Entonces yo milito en los colectivos de aquí del CCH, pero a su vez también militamos en el Comité Estudiantil Metropolitano. Entonces se viene el proceso en el que está toda la discusión del por qué tendría que haber un examen único para evaluar a los alumnos de todas las instituciones de educación media, superior y superior. Entonces es en ese contexto en el que empieza a haber muchos círculos de estudio, ¿no? Estas jardineras, estos espacios se convertían en verdaderos círculos de estudio. Y fue en ese primer momento en el que yo empiezo a hacer match con todo el movimiento estudiantil, ¿no? Recuerdo a David haciendo mantas para exactamente este pedo de las cuotas. Y porque ya se estaba empezando a dialogar, o sea, todavía no era un hecho, faltaba un poco para que se hiciera lo del reglamento, pero ya se estaba empezando a hablar, hablaban de talleres, hablaban de quedarse a hacer como círculos de estudio, porque también creo que yo no sabía hasta ese momento, pero creo que ya estaban teniendo como un cambio de colectivo, ¿no? Pero recuerdo que estaba el colectivo de, el Vivani, Sacbé, estaba Abraxas también, que eran los que más se movían, y también había un colectivo para la diversidad sexual. En un momento, la generación del 99 no nada más eran los chicos que tenían 17 años en el 99, era el 99 y era la gente que habíamos o que existíamos ahí desde antes. Ya había varios grupos, ya habían varios grupos como los de allá con los del Diablo, el Mosh y
¿cómo se llamaba? El Benítez, y en las facultades. Acá en los SHs era un poco más difícil organizarlos o organizarse, porque pues te digo, como la gente viene saliendo de la secu, pues viene la pendeja. Y muchos de los que organizaban eran los que pues ya llevaban pues, los 3 años o ya un poquito más de tiempo acá. Pero digo, ellos ya venían de una lucha más, un poquito más antaña, ¿no? Alguien llegó a tocar la puerta del salón. El que entró a mi salón fue Alejandro, el troll. Entonces el primer acercamiento, o sea, como el primer flechazo, digamos, se lo debo al troll. Porque él llegó a dar la información y dijo que quería ser consejero y que no sé qué. Dije, oh, wow, oye, está chingón. A huevo, pues yo quiero estar. Veías obviamente estas personas que dices como por ahí, porque pues eran figuras que se daban a notar, que les gustaba darse a notar constantemente, varios de ellos. Me ponía a pensar en lo que ellos decían y decía, pues sí, ¿no? O sea, tienen razón en lo que hacen, pero pues no era como algo en lo que yo me sintiera directamente involucrada en ese momento, ¿no? O sea, había activistas también de teatro, sí me acuerdo de compañeros que hacían como cosas como muy lúdicas, que eran propias de la organización de los estudiantes. Pero no, creo que mi primer acercamiento fue cuando se viene la primera marcha que me toca en el CCH del 2 de octubre. Había una representación de los estudiantes en el Consejo Universitario y nosotros como colectivos empezamos a discutir la importancia de tener esa representación. Nosotros en el CCH tenemos un candidato, ¿no? Que es Alejandro el Troll. En esa ocasión ganamos en las urnas una representación estudiantil. La banda que se organizaba, estaba la resaca, ¿no? Y estaba la cacería de brujas. Pero después algo pasó en la Dirección General de Bachillerato, hubo una manifestación y Auxilio UNAM revela que por ahí trae un grupo llamado Cobras. En ese momento se arma un contingente y yo me siento muy encabronado de que cómo es posible que se golpeen estudiantes, y me voy en ese primer contingente sin no tener más información. Yo no sabía que existía esto de la Dirección General de Bachillerato ni de esto de Cobras, sino simplemente esta rabia de que habían golpeado estudiantes fue lo que me hizo moverme ese día. Para mí me parecía muy claro cómo las autoridades de los planteles sí actuaban muy selectivamente, ¿no? Mientras crecían grupos porriles, los colectivos que trataban como de juntarse para mejoras en la escuela o en este caso apoyo a causas sociales, sí se veía como una presión como de no, ustedes no crezcan, y como entre más mi impresión era entre más crecían los grupos de activismo y se integraba más gente a estos grupos de activismo, los porros incrementaban en tamaño y violencia, ¿no? Lo que sí recuerdo en esos tiempos es de que vino una separación del grupo de activistas en el que estábamos. Pues muchas de esas broncas eran más bien pleitos de faldas, que pues no tenía nada que ver con el movimiento, y otras cuestiones pues era de que sí los perseguían y de que sí había aquí un acoso por parte de las autoridades en ese tiempo, y todavía hasta el 2000 todavía hubo bastante acoso por parte de las autoridades. Realmente lo que para mí fue detonante en cuanto a la simpatía por los movimientos sociales, pues fue el movimiento zapatista. Y luego a través del vínculo con mi hermano, que tenía todavía amigos de la huelga del 95, pues empecé a conocer a algunos de estos chicos, sobre todo del colectivo Abraxas. La identificación sí es más con personas, ¿no? O sea, ¿quién? Obviamente Mariela, Roberto. Como que yo empiezo a observar que sí empieza a haber como una organización, grupos organizados. Todavía en el momento no puedo decir quiénes son qué, o sea, qué pertenecen, solamente como que en el espectro de mi vida en el CCH empiezo a ver que hay gente politizada y que está politizando, ¿no? El CCH se distinguía por generar pensamiento crítico, por ser autodidactas. Y romper eso tiene una consecuencia social. Y empezaron a ocurrir otras cosas. Yo llego a un CCH totalmente desconocido. Empiezo a escuchar a través de estos grupos o estos colectivos organizados, no estar de acuerdo pues con lo que estaba ocurriendo con esas reformas, que la matrícula había disminuido a una cuarta
parte, ¿no? De lo que había anteriormente. Empezamos a convivir con los de las generaciones que todavía quedaban y ellos seguían teniendo pues estos 4 turnos. Entonces era una locura el CCH. Efectivamente esto va a tener un impacto hasta el día de hoy, ¿no? La llamada derrota en 1997, el desarrollo del porrismo, las divisiones en varios sectores de la UNAM, la cacería de brujas por parte del Estado y una comunidad con un marcado individualismo eran las condiciones con las que se quiso consumar la privatización de la UNAM. Provenimos de una generación donde la educación es pública y gratuita, donde se nos enseñó desde la primaria que la educación no debería tener ni un solo costo. Y con ese pensamiento crecemos. Cuando el rector Barnés emite también su documento en el que nos plantea también la posibilidad de hacer cobros a los estudiantes por distintos conceptos al interior de la universidad, inmediatamente hay una gran oposición. Primero, por supuesto, una gran oposición estudiantil, pero los profesores también emitimos una posición al respecto. Nuestra participación en los pasillos, en los salones de clases, contrarios al aumento de cuotas, es muy clara. Esta situación que yo entro en noviembre del 91 y me toca en 92 vivir el incremento de las cuotas en ese entonces, me toca vivir la situación de la huelga de los SHs, la reforma y modificaciones de los planes de estudio, pero realmente hasta el 99 me toca integrar o integrarme o involucrarme ya de lleno en un movimiento. Pues ya tenías encima una situación, ¿sabes? O sea, Barnés, tú lo has dicho, o sea, ganó lo de los SHs, ganó otros momentos históricos, y era como la cereza del pastel, ¿no? Terminar con lo de las cuotas. Estuve en algunas ocasiones, siempre estuve atento ahí a lo que se discutía en algunas ocasiones, asambleas se presentaban, y pues obviamente nos teníamos que informar, ¿no? Dentro de todo ello siempre hubo algo raro, ¿no? Y pues obviamente pues se empezaban a formar grupos. Ya había grupos, había grupitos de inconformes, ¿no? De compañeros inconformes y que pues, se estuvieron formando. La UNAM es pues una institución que está destinada para pues la educación pública gratuita a nivel medio, superior y superior. Entonces, cuando se viene esto de la modificación del Reglamento General de Pagos, pues empezamos a percibir y a saber que iban a subir esas cuotas. Y fue hasta que los compañeros que empezaron a movilizarse, igual brigadeando en los salones, pues nos empiezan a empapar de lo que iba a representar esta modificación al reglamento, ¿no? Que no iba solamente a ser un aumento de cuotas, sino que era el principio de la privatización de la educación. Entonces fue a raíz de que los compañeros se dedicaron justamente a concientizar de lo que venía, que ya pues muchos empezamos a preocuparnos en ese sentido y a involucrarnos. Pues te digo, yo traía lo del 68 desde chiquito, y cuando empezó esto, pues para mí fue como se prendió la mecha y dije, de aquí soy, o sea, aquí va a haber algo y yo tengo que ser parte de las asambleas, las me acuerdo, asambleas, las sí. asambleas, Sí, ese ruido aquí dentro del CCH. El murmullo. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué hay esa reunión? ¿Qué cosas negativas están ocurriendo que ves movimiento, no? Todo lo que habías vivido en la comodidad de tu casa, bajo la educación de Televisa, bajo la educación de todo lo que habíamos consumido, era el encontronazo con la realidad, que sí existía en tu escuela, ¿no? Que había cosas mucho más profundas. Tengo el recorte del periódico cuando fue Cedillo que hace la reducción del presupuesto de la educación. Bueno, ese fue como quizá el inicio directo, ¿no? de todo este cambio estructural que se venía con la UNAM. Y me acuerdo bien del día que entro aquí al CCH a las 7 de la mañana y nos empiezan a dar unos folletos. Y ese mismo día
estaba yo en clase de historia, no me acuerdo, por allá atrás, y empezó una marcha interna aquí en el CCH. Y fue cuando dije, esto se va a poner interesante. Me acuerdo que la universidad sacó un pinche panfleto, ¿no? Que cagadamente le pusieron como el eslogan para que penetrara dentro de los estudiantes. Unamos esfuerzos, era un esfuerzo de la institución, ¿sí?, por ver efectivamente la posibilidad de recaudar fondos y ante todo ver la posibilidad, pues, si se recauda tanto esto entre tantos estudiantes, podemos hacer efectivamente la embestida para poder alzar la cuota en la universidad. Yo no vivía con mi papá, pero sí veía a mi papá. Y mi papá, además de que fue profesor de historia, con él siempre el diálogo y la plática respecto a estos temas era fluido. Y entonces él fue el que me comentó, ¿ya viste lo que se está gestando en la universidad? Y yo sí tenía unas discusiones muy acaloradas acerca de la repercusión de estas modificaciones y de cómo era una forma de segregar a las personas que tenían menos recursos. Recuerdo muy bien que fueron a tocar a la puerta de mi salón y dieron información de que iban a subir las cuotas. Todos mis compañeros del salón eran muy fresas. Entonces nadie dijo nada. Y cuando acabó mi clase yo me vine directamente para acá con ellos. O sea, ya no quise estar con mis amigos habituales, sino me vine directamente con ellos y pregunté qué es lo que está pasando. Me explicaron y yo les dije, ¿a qué les ayudo? Cuando yo iba en tercer semestre, conozco a Gaby y a Mariela, que eran unas compañeras que todo el tiempo estaban en la explanada. Había una cuestión, ¿no? Yo no me sentía integrada, me sentía eso, solo como una espectadora, pero ellas se acercaban, nos preguntaban qué pensábamos. La verdad es que nosotros llevábamos 2 o 3 meses aquí cuando empieza a sonar este movimiento político. Así fue como el primer encuentro y obviamente por la situación social del país, forzosamente tenía simpatía. Si levantan las cuotas y a lo mejor van a ser un poquito más, yo no tengo problema, yo sé que no va a tener problema, ¿no? Yo no, pero alguien sí, ¿no? A finales más bien del 98, yo empecé a juntarme con un grupo de chicos. Había algunos grupos, o sea, claro que había antecedentes de colectivos, pero ya estaban bastante fragmentados. Y a principios del 99 fue cuando empiezan a salir en los medios las noticias de esta posibilidad, ¿no? Con este rector Barnés de el alza de cuotas. La primera información que me llegó fue por parte de las autoridades. Estábamos tomando una clase y era una autoridad o un tipo administrativo bastante pretencioso que cuando se presentó como con 5 licenciaturas, 3 maestrías y 2 doctorados. Creo que su apellido era Garita. Eso que la universidad estaba en problemas y que todos teníamos que aportarla y ayudarle. Pero había compas que ponían sus bocinas y empezaban a explicar en la explanada sin ninguna convocatoria. Ellos iban pasando la banda y empezaban a explicar de qué se trataba el Reglamento General de Pagos. Meter a los SHs y las prepas, pues en el mismo postal que los CONALEP, los ETIs, los EBETIs, o sea, pues creo que la banda que se ha tenido la capacidad de entrar a la universidad, pues valoran un chico eso de que tienes que chingar para quedarte en la UNAM. Entonces, pues entrando por ahí era algo bien injusto. Eso y aparte, pues de que te quisieran cobrar tus cuotas, o sea, no manches, ¿no? Si meten cuotas, ¿qué va a pasar con mi educación? O sea, en ese momento realmente para mí no tenía una implicación política, no tenía una implicación, yo no lo veía de esa manera. Yo lo que entendí fue, si ponen cuotas, no sé si las voy a poder pagar. No sé si mi mamá las va a poder pagar. Empieza la efervescencia con el bachillerato universitario. A mí me ha quedado muy claro que los jóvenes, las jóvenes, son los más nobles
de los universitarios. Y bueno, empezó una discusión en cada uno de los salones y la posición de los estudiantes, de la comunidad en general, era no podemos cobrar, no se puede permitir cobrar algo que es un derecho, ¿no? El derecho a la educación no está al mejor postor. Aquí la cuestión, y lo que sí me acuerdo que levantó el grito en el cielo, fue decir, bueno, es que no, ni un peso, no tienes por qué poner una cuota, no, no. Si empezamos a poner, tú sí puedes, tú no puedes, mucha gente no va a poder. Y vas a segregar, no nada más a la comunidad de un plantel educativo, sino a una sociedad que necesita profesionales. Tuve que dejar la escuela, me metí a trabajar y perdí un año. Cuando regreso, empiezan los paros y todo eso, y es cuando ya me involucro. Y quieras o no, te involucrabas. Yo no estaba tan allegado, así de, ya vieron lo que pasó, hasta que vemos ya todo el movimiento de, ¿y ahora por qué está pasando lo que está pasando? Nos van a joder. Llegaron a los salones a decirnos, güeyes, van a hacer este desmadre con las cuotas, ¿no? Y entonces, pues a todos nos pesó. A mí me pesaba, ¿no? Y dije, ay, güey, ¿no? O sea, ¿cómo le hago, no? Un atentado ahora sí que contra pues, la ayuda, porque se suponía que la UNAM era para la gente de escasos recursos en ese entonces, para la gente del pueblo. Por eso es que eran los 4 turnos antes, para que los que estudiaban como yo pudieran trabajar y estudiar. Y cuando vienen estos de que tienes que pagar, ahora sí que ya toda la escuela como si fuera privada, dices, no mames, entonces ¿dónde queda toda la pinche gente que no puede? Entonces sí era un madrazo para toda esa gente que venía a tener que pagar una escuela privada. Es una chingadera. Empezamos a preguntar qué pasaba. Algunos profesores nos decían que había habido una modificación, algunos decían que era buena, otros decían que pues obviamente atentaba con los derechos. Los directores, los profesores nos brindaban información, nos decían que no nos preocupáramos, que ya estábamos adentro, que eso era para los otros, y empieza este sentimiento de decir, bueno, nosotros sí, pero algún día seremos padres, ¿no? Eso, güey, voltea a ver cómo está el pedo, ¿no? ¿Cómo reaccionas ante esta situación, ¿no? Y entonces, pues sí, te vinculas, ¿no? Dices, no, es que esto está de la fregada, hay que apoyar, ¿no? Y había carteles que decían no a las cuotas, yo no sabía ni siquiera qué era eso. Empezaron a salonear o bueno, a dar información. Sí me acuerdo que empezaban ya a organizarse más personas y a hacer como asambleas. Empecé a escuchar y yo decía, no, sí, esto no está bien. O sea, de ahí como que yo decía, no, esto no está bien. Ya había yo visto algunos carteles, ¿no? Que hablaban, había visto a la gente que de repente se estaba reuniendo para discutir, pero no sabía yo muy bien de qué iba la cosa, ¿no? Cuando llegó un compañero y pidió permiso para poder dar un anuncio a los estudiantes. El profesor dijo que sí, todo el rollo, pasó el compañero y comenzó a hablar acerca del Reglamento General de Pagos. Y entonces le dije, pero lo dije así textualmente, pues yo pienso que, o sea, no es obligatorio, ¿no? Y creo que la banda que tiene la posibilidad de pagar, pues estaría bueno que pagara, ¿no? Y yo tenía ese contexto en ese momento porque, claro, yo tenía para pagar o mi papá tenía para pagar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nos hicieron el recibimiento nos habían dado un talón de pago donde te decían que podías tú hacer una donación de lo que tú quisieras. Te aventaban el choro las autoridades de que pagabas 50 centavos, pero que ellos decían que la universidad te daba tanto que tú pudieras aportar un poco más. Y uno de los profesores que nos daba clase dijo que eso que estaban haciendo era ilegal, que eso no era, que no se sabía ese tipo de patronato, a dónde se iba el dinero, que no estaba reglamentado. En ese momento, como que sí era difícil, por parte de mucha gente, yo creo que más de los adultos que nos rodeaban, vislumbrar que realmente tenían un objetivo de privatización un montón de instituciones públicas, porque todavía muchas no lo eran, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos hizo mucho ruido a nosotros como generación, que fue cuando que primero nos dijeron pónganse las pilas y pues sí, ¿no? O sea, decidimos voltear a ver porque era un tema importante, ¿no? Que también las autoridades, en este caso de CCH, habían enquistado grupos porriles muy, muy fuertes y entonces tenían pues marca personal y había mucho acoso sobre la comunidad estudiantil para que no se activaran estos grupos de organización estudiantil. 2 compañeros
tomamos la decisión de crear un colectivo y decidimos pues tomar la problemática del alza de cuotas en nuestras manos. La propuesta de reforma venía desde el 98, fue en octubre-noviembre del 98, entonces ya había compañeros en ciencias políticas, en economía, en filosofía, en arquitectura, que ya estaban medianamente organizados. Y ahí empezamos a llegar varios más. Soy académico, soy profesor en el tecnológico. Nosotros vivíamos en la pradera. Mi madre se dedicaba era ama de casa. Y mi papá era administrativo en la Wilfrido Macié. Detrás de todo esto está el neoliberalismo, ¿no? Detrás de esto es toda una agresión, toda una reformas, una movilización empresarial y de derecha, que lo que querían era cambiar completamente el contexto de la educación. No, bueno, que están locos, ¿no? Que están locos. Y el primero que nos lo informó fue alguien de CCH, bueno, a mí, el primero que me lo informó, alguien del CCH Azcapotzalco. Ni Susi, que era de Acatlán, ni yo que era de Aragón, sabíamos acerca de las cuotas. Me parece que estaban más politizados los jóvenes, los CCHeros, que nosotros de licenciatura. Increíble es esa situación, ¿no? La virtud de los compañeros que estaban organizados, entender que el verdadero reto era rápidamente empezar a construir consenso con la comunidad, ¿no? Era fundamental empezar a construir, ¿sí? esa base en el mismo colegio, porque tarde o temprano intuíamos iba a depender el éxito del movimiento de que tuviéramos ese respaldo, y para poder tener ese respaldo era necesario que la gente se apropiara del movimiento, ¿no? Entonces la gente que se acercaba y de alguna manera colaboraba con el movimiento era el oxígeno puro que necesitaban. La verdad es que llegamos con una fortaleza increíble, ¿no? Tanto es así que nos volvemos el bastión político, no solamente del Comité Estudiantil Metropolitano, claro, nos volvemos el bastión efectivamente en sus inicios de todo lo que fue el movimiento estudiantil. Querrámoslo o no, donde surge, y mira lo que te voy a decir, porque acaban de salir trabajos en los que se plantea que el movimiento surge y lo encabeza gente que estaba en las facultades, que es la mentira más grande que se pueda decir sobre el movimiento. Donde surge realmente el movimiento es en las prepas y los SHs. Empezamos a contestar también la propuesta del Consejo Universitario. Es una hoja, carta por ambos lados, donde respondíamos punto por punto las propuestas del Consejo Universitario, el documento que roló en toda la universidad. En toda la universidad, ¿sí? Ahí todos lo aceptaron porque en verdad fue un trabajo colectivo, ¿no? Hubo aquí mucha discusión entre todos los que estábamos en el colectivo para informarnos, porque teníamos que ir a salonear. Y pues ir a salonear era ir a enfrentarte a los profesores. Incluso hasta los mismos profesores que estaban a favor de lo que nosotros estábamos planteando, te daban una cagotiza si ibas a la pendeja. Entonces, sí se hizo un trabajo antes de, pues digamos, de que todos estuviéramos en sintonía y supiéramos cómo estaba el show para poder ir a salonear y poder ir a juntar a toda la banda. Conseguirme mi legislación universitaria. La legislación universitaria, porque allá donde se iba a modificar. El reglamento general de pagos viene dentro de la legislación. Y entonces lo que yo tenía que hacer era tenerlo para entonces poder argumentarlo. Me subí al carro y en el carro estaba el periódico, un desplegado de media página, pagado por la UNAM, informando que iba a haber una sesión del consejo. Algo habían informado, alguna firma oficial, pero sobre todo venían las notas que estaban diciendo. Me acuerdo que era el 9 de febrero. O sea, ya para ese momento había un montón de carteles convocando una asamblea sobre el tema, y mi papá ya me había explicado en el coche pues, que era peligroso.
el sistema de CCH te permitía hacer discusiones y llamar a la masa a la discusión. Y la otra era incluirte. Cuando empieza la propuesta y esto, ellos tenían volantes y todo, entonces ayudábamos a repartir en nuestras clases o a veces sí así en pequeñas como reuniones, íbamos, escuchábamos un poco. Es un enojo que te causa cuando te empiezan a marcar todo, ¿no? Cómo viene el nuevo embate, ¿no? O sea, por la implementación de las cuotas, o sea, prácticamente los pagos, ¿no? Tú sabes que en ese entonces el sistema político de persecución aún yo lo seguía pues viviendo, ¿no? Me empiezo ya a involucrar un poco más, pero con cierto temor. Siempre que hubo información, pues pasaban las brigadas a hablar con los chavos, ¿no? Yo les daba ese espacio, ¿no? No, yo en lo personal no vi mal, todo lo contrario, ¿no? La organización que habíamos formado en el CCH Azcapotzalco también nos dio la posibilidad de sacar camiones para escuelas. Ahora tú vete al prepa, 3 camiones principalmente al bachillerato, pero como CCHeros también fuimos a salonear a la Escuela Superior de Acatlán, fuimos a salonear a la FES Cuautitlán, o sea, hasta allá sacábamos camiones. Y de pronto era así de, hay que hacer eso, hay que llamar la atención. Era el único acuerdo. O sea, entre quienes eran parte de los colectivos y quienes éramos medianamente independientes en ese momento, la idea era, tenemos que llamar la atención. Por ejemplo, yo me acuerdo que nos tendíamos aquí en la explanada con nuestro papel craft, con nuestros botes de pintura. Dedicábamos pues mucho tiempo en estar haciendo carteles para informar a la gente, y así es como también se fue acercando muchos compañeros a decir, oye, ¿qué haces, no? Y empezaban a hacerle el volanteo y te empezaba a dar tinta. Lógicamente el maestro te ponía en contexto, ¿no? Pero a lo mejor no te despierta como dices, ¿qué me afecta? ¿Qué puede pasar, no? No te apegas tanto, pero sí te mete la espinita. Sumado a la adolescencia, esas ansias de libertad, de integrarte, pues es como un cóctel, ¿no? Yo la primera vez que me entero, pues es con una asamblea. Yo acepto que me acerco como sin saber exactamente muy bien qué está pasando, solamente sé que está pasando algo en la universidad y que tiene que ver justo con un elemento de cuotas. Entonces esa está la primera asamblea donde yo empiezo como a integrarme. De hecho es después de esa primera asamblea que yo me integro al colectivo. Puedo decir que en realidad es ahí cuando empieza de verdad como el conocimiento, la percepción y el alcance en realidad de lo que está pasando. La estrategia de la rectoría fue, güey, ustedes estén quietos, ustedes no les va a tocar, es para las generaciones que vienen. No había un movimiento así estructurado. Pensaron que los putazos que nos habían puesto desde el 95, 97 y todo eso, dije, pues está pasando, pues vamos a aventarle las cuotas. Le apostaron todo a que la banda dijera, es que como a mí no me toca, y la neta sí ibas a los salones y si te tocaba gente, pues a mí es que a mí no me toca, pues hay que les toca a los demás, no hay pedo. Ya empezaba a fluir la información, a lo mejor hay un velo, ¿no? Y entonces la comunidad no se entera mucho, pero justo empezar a brigadear y empezar a salonear y empezar a informar y a hacer asambleas, te da un panorama de lo que viene, ¿no? Como dices, ya estaba preparado todo el terreno anteriormente con la derrota del movimiento 97 y empieza a haber un montón de reformas que finalmente fueron permeando como el terreno para este punto, ¿no? Que era neurálgico y que al final de cuentas la autoridad era como decir ya, ¿no? O sea, ya nos los chingamos, ya fregamos y ahora vamos por todo. Pues que te cobraran 100, 200 pesos, aunque fuera al año, era un chingo. Y era condenar a mucha gente a no tener para poder inscribirse ya no hablemos de la universidad, a una educación media. Y esto sí atentaba directamente contra un derecho básico que es la educación. Con esta hambre de justicia, con todas estas ideas chairas, si tú quieres, ¿no? Revolucionarias, hinchado además de rebeldía en tu adolescencia, pues lo que querías era decir ni madres, o sea, y las cuotas no van a pasar. Y entonces era muy lógico que aquí, en los CCHs, se despertara el movimiento.
11 de febrero de 1999. El rector Francisco Barnés de Castro presenta la propuesta de modificación al Reglamento General de Pagos, argumentando la falta de recursos para el desarrollo de la institución. El zapatismo está fresco, hay ya un hartazgo social de un partido que lleva demasiados años en el poder. Ya los medios de comunicación empiezan a masificarse y hay una globalización de la información. O sea, nos golpea todo al mismo tiempo. Estamos permeados de muchas cosas que hicieron que se confluyera lo necesario para poner un alto. Se empiezan a organizar pláticas por parte de la dirección con los estudiantes de alto rendimiento, con los estudiantes becados, con cualquier tipo de beca que tuvieras, implicaba que tú estuvieras en esas pláticas donde llegaban chavos de contaduría y nos hablaban de las bondades que tenía la inversión privada en la Facultad de Contaduría, me acuerdo mucho. A mí me veían con Mariela y con Gaby, llamaron a mis papás, me amenazaban con sacarme del CCH porque me decían, lo que estás haciendo en la legislación está prohibido, tú no puedes hacer este tipo de cosas, ¿no? Estás dañando a la universidad. Dije, chingue su madre, ¿no? O sea, yo voy a pelear por esto. Por justicia social. O sea, va desde el pensamiento individualista de decir, me va a afectar directamente a mí, hasta el hecho de saber que la UNAM, un pilar fundamental de la sociedad mexicana, pues ya no va a ser para todos. Te suben las cuotas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le va a hacer mi mamá, no? O sea, ¿cómo va a pagar? Y más porque atrás de mí venía mi hermano. Bueno, a veces hablamos desde nuestro privilegio, ¿no? Porque dices, o sea, pues yo sí lo puedo pagar, pero yo tuve compañeros que no podían pagar eso, o que en serio iban limitados nada más con el pasaje. ¿Cuánta gente está así, no? O sea, y nosotros estamos aquí que somos en la ciudad, clase baja, con cierta posibilidad, ¿no? Pero ¿cuánta gente que iba al día y que tenía más hermanitos y que pagaban renta y que venían del Estado de México? Esas cosas que, o sea, luchamos por algo que valía la pena. Pues también tengo que aceptar que también el impacto y la formación de Mariela y de Roberto, ¿no? O sea, toda la información que se nos da en la asamblea permite que no sea un momento en el que solamente venga la asamblea, me informe y decida irme. En la secundaria tú no ves esas cosas, ¿no? O al menos en mi barrio tampoco había nada de eso, no había organizaciones, ¿no? El empezar con estas discusiones en los grupos de clase, hablar con los colectivos que hacen, o sea, fue muy suavecito y gradual, hasta repartir volantes, poco a poco, ¿no? De repente yo estaba ahí adentro ya, yo no sé cómo, pero estaba ahí. Pues yo recuerdo haber salido de una clase, justo creo que de redacción, y traía muchos como materiales de papelería. Y uno de los chicos del colectivo me dijo, oye, ¿vas a ocupar tus papeles? No, ya no, porque me dice, nos los podrías donar para hacer un cartel. Y entonces me empezó a platicar y dije, a ver, ¿de qué se trata? Me pongo a pensar pues la situación económica de pronto que teníamos en casa era la misma, ¿no? Que años antes que yo podía ir a una escuela privada. Entonces dije que pensé que era necesario defender esa parte. Digo, yo tengo hermanos, ¿no? Tengo test todavía para abajo que necesitan entrar a la universidad. Le digo, pues no manches, o sea, a lo mejor a mí no me toca, pero pues digo, voy a ser nuevo en la universidad. Entonces, ahí ya sos nuevo, también te va a tocar. Entonces, era lo que le planteamos a la gente. En algún momento te va a tocar. Y en una de esas me llevan a las asambleas, me empiezan a dar información y dije, puta, pues sí tengo un hermano, ¿no? Y mis papás no tienen la capacidad económica para pagarle lo que se está planteando, ¿no? Y entonces me preocupó. Desde el primer momento, nosotros siempre nos juntamos con la banda que siempre hacía algo, ¿no? Sí, siempre estaban ahí como que metidos, bien informados, en las asambleas. Ahí la banda estaba haciendo carteles en el piso, sí. Nosotros con una rola, los otros amenizando estaban haciendo performance, ¿no? Ya precisamente hablando de ese pedo. Hicimos una vez una obra de teatro. No, la verdad es que nuestra banda siempre fue bien, siempre nos tachaban de acá, de pinches güeyes acá, borrachos y marihuana, pero la neta era gente que siempre hacía un chingo de cosas de arte, sobre todo. A mí lo que realmente me prendió así
el escuchar fue el discurso de Carlos, y un discurso que pues no te dejaba lugar a dudas que había razón en lo que estaban exponiendo, ¿no? Pues era la privatización de la universidad y lo que con ello implicaba, ¿no? Enfrentar al Estado. Eso. Defender nuestra postura como universitarios. Decir, sí, yo vengo del barrio pobre, del barrio bravo de Tepito. Sí, hay banda que viene de Vallejo, hay banda que viene de Coquitlán, entonces nos identificamos. Y ahí fue donde todo el mundo hicimos clic. Recuerdo que iba saliendo el viernes y cuando iba caminando por la explanada, que está pues en camino a la salida, había una asamblea. O sea, ahí me di cuenta de que sí, ya había mucha gente como organizándose. Pero me quedé ya como con la inquietud, ¿no? De saber qué estaba pasando ahí. Veo a la comunidad estudiantil en ese momento activistas luchando por una razón. Cuando se hace la primera asamblea, yo ya estaba participando y me sumé a estas actividades y no solté, ¿no? No solté. Uno empieza desde abajo, pues empezando a hacer mantitas, empezando a volantearle y toda la cuestión. Te das cuenta de lo que implica y lo que representa, ¿no? Que a lo mejor por cómo ponían las cosas era algo que podías pagar. O sea, la realidad te hace saber que no, o sea, que hay más abajo, ¿no? O sea, el saber que a lo mejor tú la libras, pero que otros no la van a librar. Llegó un momento que yo empecé a creer tanto en este movimiento, porque no solamente era por las futuras generaciones, hasta por mí misma, que todavía yo como estudiante podía padecer, ¿no? Desde que Barnés emite su documento en donde propone el aumento de cuotas, por supuesto que me involucró. Había que hacer lectura en el aula, había que hacer el análisis en el aula. De los 35 personas que están aquí, ¿quién sí puede pagar las cuotas? 29, 30 personas levantamos las manos. ¿Quién no puede pagar las cuotas? Y levantan la mano los otros 5 o 6 compañeros. Entre ellos había un compa, no recuerdo ya su nombre. Nosotros sabíamos que venía desde Teotihuacán todos los días. Era una persona bastante inteligente y él sí aquí le dijo, no, la neta yo no puedo pagar eso. Y es ahí donde dije, cabrón, algo está pasando. ¿Qué tanto pueden los colectivos, no? La verdad es que había personas con experiencia, claro, que ahora, como oradores eran pues bastante efectivos, ¿no? Pero había otros que no, o sea, lo único que podía solventar ese número escaso de los colectivos era la participación real y honesta de la comunidad. En ese entonces nada más era ahora sí que los carteles y el pasar a los salones. En sí, paros y eso todavía no había porque venían ahora sí que de una madriza que les habían acomodado antes, aparte de que estaban divididos y también estaban creciendo los grupos porriles. Cuando yo entré nada más era uno, ya después ya eran 2 grupos porriles y había ahora sí que eran más la gente de los grupos porriles que los activistas. Había diferentes colectivos políticos que aprovechaban el momento de que llegaban las nuevas generaciones, entraban a los salones, decían, ¿saben qué? Nosotros somos el colectivo tal, venimos a decirles cómo está la situación aquí en SSH. Por azares del destino llegó con el PEU, la Porra Estudiantil Universitaria, que aquí, bueno, pues lo conocían como los porros. Yo en ese entonces no me incorporé al activismo, sino hasta principios de los 99, gracias a los porros. No sé si recuerdes que antes de la huelga del 99 hubo algunas choques, algunas confrontaciones con los porros, ¿no? Por ejemplo, los de las canchas de frontón, los de las canchas de básquetbol, los de las canchas de vóley, los de las canchas de fútbol, los escatos que se juntaban en el J. La expulsión de los porros del CCH. Entonces ya la comunidad estaba muy integrada porque a todo el mundo le había trastocado el tema de los porros y lo que hacían dentro del CCH, atemorizarnos, asaltarnos, etcétera, lo que todos sabemos a lo que se dedican los grupos y se juntó toda la gente en aquel entonces para correrlos del CCH, ¿no? O sea, toda la comunidad fue a corretearlos por todo el CCH, se hizo una asamblea y en ese momento dijeron, pues ¿qué hacemos? ¿Sí les damos, no les damos? Y todos dijeron, sí, vamos a darles, ya estamos hartos, ¿no? El porro que lo madreó se llamaba el Pichón, si no mal recuerdo. Ese fue el que le saca el ojo a un chavo aquí en las canchas. Ahora sí que en una pelea de porros contra los que estaban ahí. Ahí las autoridades
Pasó esa semana y no hicieron nada, entonces se hizo una asamblea, se juntaron todos y se decidió, en ese entonces hacía a la Viva México de pues, vamos a sacar a los porros. Pero el pinche Roberto estaba en el micrófono y el Robert me pasó el micrófono y dijo, vas. Y recuerdo que yo no sabía qué hacer y lo único que dije fue, hay que darles en su puta madre. Estábamos hablando de los porros, güey. Recuerdo que cierta banda nos unimos para que pues, no nos pegaran, ¿no? Literal. Ahí empecé yo a darme cuenta cómo las autoridades tenían sus grupos de choque para querernos darnos en la madre. Esta banda se unió en ese tiempo y como resultado pues fue que les dimos una retroputiza a los porros y los sacamos de Azcapo, ¿no? Primero mis compañeros que se empiezan a involucrar con ellos, que no tienen el mayor respeto, que los usan de carne de cañón. Uno de ellos pues, terminó con una parálisis facial y me dio mucho coraje, ¿no? Que ellos tuvieran ese control, que nos pues, trataran de esa manera. El primer acercamiento fue así como con los porros, es como el grupo de animación. Te vas y vas a los estadios y vas a hacer y te van a pagar. Pero cuando ya ves que realmente que es un grupo de animación, que eran los porros, dicen, no, ni madres. O sea, yo no voy a andar quebrando a los chavos, ¿no? A mis compañeros. Justo fue por lo del porrismo, me acuerdo, porque yo hice un diseñito como de una caricatura, para burlarnos de los, como hablando sobre el porrismo, y empecé hacer como trabajo sobre eso, ¿no? En torno al porrismo en el CCH con Abraxas. Que vienen de parte de la administración estos grupos porriles, pues nos están chingui y jode, los están asaltando, los están madreando en las canchas, los están madreando en los salones. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora sí que venían las agresiones cada vez más fuertes de los grupos porriles, la gente se empezó a interesar más. Y pues empezaron los relajos de las asambleas y me acuerdo muy bien que mis compañeros de la clase no me dejaron de hablar, pero fue diferente. Estaba en algo que a lo mejor a ellos les daba miedo y que ya no querían, o que no querían involucrarse, ¿no? Entonces a la 1 de la tarde me voy, 1:30, no sé, me voy a la explanada y ya había bastante banda, ¿no? Había gente hablando con el micrófono, explicando todo este rollo. Y empezaron a hablar acerca de educación, y empezaron a hablar acerca de las luchas sociales, y empezaron cosas que yo no conocía. Claro que yo veía la realidad y decía, algo está aquí mal, pero no sabía que ya había todo un proceso histórico. Y yo ahí escuchaba y los veía, de verdad que aparte si es que cuando uno es joven también, o sea, el furor con que hablan, ¿no? Y que critican, y tú te sientes, dices, pues yo tengo también ese poder, ¿no? De poder de movilizar, de cambiar, de hacer algo. Entonces fue como un cambio para mí, como que rompí, ¿no? Toda esa parte de mí, quiero ser parte de. Llego el punto en que digo, está mal lo que están proponiendo, lo que están haciendo, y decido apoyar 100% el movimiento estudiantil. Yo sí estaba en todo, pero el atreverme a hacer como el meeting, no, ¿por qué? Yo tenía un temor, veníamos arrastrando el tema de Erika, ¿no? Entonces no quería ser como muy visible, pero ese día cuando ya estábamos a punto de que no, pues lo van a aprobar, compañeros, y es necesario que tomemos camiones y pues irnos a manifestar, ¿no? Entonces, ahí me atreví a subir al techo y a hacer el meeting. Trabajo en una asociación civil que hace acompañamiento a movimientos sociales y a organizaciones de base para la construcción de proyectos de economía social y solidaria y fortalecimiento comunitario. Yo tenía 12 años, de mi constitución como persona empieza pues, en febrero del 99 con el anuncio del aumento de las cuotas. Y la plática de la sobremesa todos los días era qué había pasado en la asamblea. Yo fui a las primeras marchas, ¿no? Antes del estallamiento de la huelga con mi papá. Y de la primera vez que llegué, no me volví a separar de los muchachos. Muchas personas que eran mis compañeros, si había un cambio aunque pareciera insignificante, ya no iban a estar en las condiciones de poder estar aquí, ¿no? Y además, pues también me parecía que se estaba haciendo todo de una manera, pues muy oscura, ¿no? Entonces de ahí fue cuando me empecé a empapar de cuál era la finalidad de esos colectivos, ¿no? Entonces fue cuando ahí dije, pues va.
Y en mi caso yo vengo de una familia pobre económicamente. Y para mí no iba a ser posible estudiar en otro lado. No, yo creo que me integré en algunas asambleas cuando ya parecía inminente que se tenía que hacer algo. Llámese tomar la escuela, ¿no? Yo no me quedé a los paros, sí en las asambleas y las marchas, pero sí yo seguía como aprendiendo. Lo que nos ayudó a tomar esa fuerza fue el que se vinieron muchos movimientos antes, como lo del EZLN, y que no podíamos quedarnos con los ojos cerrados. No, güey, es que esto es así, ya no tenemos vuelta atrás, güey, porque si dejamos que avance, nos van a meter toda la longaniza, como decimos comúnmente. Se despliegan entonces las fórmulas, las estrategias, ¿sí? Y el trabajo hormiga fue fundamental. Claro. Y los compañeros que empiezan a replicar inmediatamente ese trabajo. Sin eso, me parece que se hubiera cumplido lo que yo pienso era uno de los objetivos de rectoría. Es decir, que se movilizaran los activistas, eso creo que lo esperaban, pero no la comunidad. Empiezan a responder compañeros de las generaciones que iban entrando, otros que ya tenían más tiempo, pero empiezan a conformar, ¿sí? Una comunidad más organizada. Sin eso no hubiera sido posible. Pachuco, a bailar Pachuco, donde quiera que esté. Ahí por los años 40, ex-dios de Pachuco, que bailaba el swing, siempre llorando sonrico, con su vestimenta y su forma de actuar. Oye Pachuco, te lanzas el swing. Oye Pachuco, te invito a bailar. Oye Pachuco, te lanzas el swing. Oye Pachuco, te invito a bailar. Ay, de los años 40, ex-dios de Pachuco, que bailaba el swing. Pintar, Carlos de Marcelo, era Pachuco mexicano, y mi barrio era el rey. Tiriripam, papi, tiriripam, papi, tiriripam. Oye Pachuco, te lanzas el swing. Oye Pachuco, te invito a bailar. Oye Pachuco, te lanzas el swing. Oye Pachuco, te invito a bailar. Oye Pachuco, te invito a bailar. Oye Pachuco, te invito a bailar.